Bueno, muy bien, ya estamos grabando una nueva clase de estructuras. Venimos a estructuras de datos. Ahí estamos. Bien. Lo primero que vamos a ver hoy es, así como hoy es formalmente la fecha de, y me toca ver, formalmente la fecha de entrega de la lista, ¿sí? Naturalmente es razonable que estén unos días más haciendo, qué sé yo. Eso hay consideración. Junto con la fecha de entrega formal de la lista, está la fecha de presentación de lo que es el TDA hash, que es el siguiente TDA a hacer de forma grupal. ¿Sí? Hacemos nuestro segmento de enunciado y consideraciones del TDA que vamos a hacer, y ya les queda entonces presentado el trabajo para arrancar ahí a prepararlo. Bien. Mira. Bien, entonces, enunciado y consideraciones del TDA hash. Punto número 1, acá está el enunciado, sí, tenemos nuestra página de la materia, ahí se puede ir ver el enunciado, se presenta hoy, se entrega la semana que viene, ¿sí? El jueves de la semana que viene. En esa página van a ver, bueno, que tienen que hacer una tabla de hash, un trabajo que debe ser entregado de forma grupal, sus primitivas. Bien, y vamos a empezar a hablar un poquito de las primitivas, que son, ya las conocemos, decimos, bueno, guardar, tenemos un diccionario, una estructura de diccionario, como interfaz va a tener que recibir un comparable y el valor, que es any. Entonces, guardar esa clave con el valor, asociar la clave al valor, pertenece, se fija si esa clave está en el diccionario o no, obtener, devuelve el valor asociado a la clave, borrar, quita de ese valor, deja de estar asociado a la clave y devuelve ese valor, cantidad de devolver la cantidad de elementos del hash, y eso tiene que hacerlo también en O de 1. Entonces la estructura del hash va a tener que tener un atributo de cantidad para poder responder eso en O de 1. Y tenemos lo que son iteradores interno y externo del diccionario. Bien, acá mensaje de panic, y la primitiva de creación, formalmente la presentamos, es una función que se llama crear hash. Crear hash para un K comparable y un valor any nos devolverá un diccionario, ¿sí? Un elemento que cumple la interfaz de diccionario con clave valor. Ok. Entonces, ¿qué cositas va a haber que considerar? Y acá hablamos de estructura del hash abierto. El hash abierto, algo hay que guardar en las listas que tiene el hash abierto. Si el hash abierto tiene su tabla, cada elemento de la tabla tiene una lista, cada una de las listas va a tener que tener algún tipo de elemento, y como no queremos ser Alan de la lista y volvernos a meter ahí adentro y manipular los nodos, qué sé yo, no, vamos a tratar la lista como lo que es, un TDA que nos permite hacer cosas y trabajar como bárbara de la lista y guardar elementos del tipo que a nosotros nos convenga. En este caso, posiblemente nos conviene algo así, un par clave-valor, ¿sí? Que tiene la clave, que tiene el valor. Entonces, en la lista nosotros guardamos un solo elemento, ¿sí? Que es nuestro par clave-valor, así tenemos asociada la clave con el valor, ¿sí? Si queremos buscar en la lista, nos fijaremos para cada uno de los elementos de la lista, por ejemplo, con un iterador interno o externo, típicamente externo, si el atributo clave de nuestro par clave-valor es igual a la clave que estamos buscando, y con eso podemos hacer una función de búsqueda. Bien, dicho eso, tenemos el par clave valor, entonces nuestra tabla va a ser un slice, un arreglo de listas que a su vez las listas dentro pueden tener pares clave valor. Necesitamos el tamaño de la tabla, o podría ser que, bueno, ustedes lo manejan con la capacidad del slice, eso ya es opcional. Y tenemos sí la cantidad, que es la cantidad de elementos que tenemos guardados en el hash. ¿Okay? Eso como estructuras sugeridas para hash abierto. Para hash cerrado, vamos a tener una celda hash, ¿sí? Cada posición de la tabla es una celda que va a tener que tener clave, va a tener que tener dato, y tiene un estado vacío, ocupado, borrado. Y acá es donde recomendamos usar constantes eh, para manejar lo que es los diferentes estados posibles que tiene cada celda. La tabla va a ser un slice, un arreglo de celdas, ¿sí? Celdas para algún tipo clave valor. Pueden tener la cantidad del tamaño, la cantidad monetaria y los borrados, ¿sí? También para saber un poquito
el tema de la redimensión, la cantidad de borrados, que eso es algo a considerar. En función de los elementos ocupados, la cantidad, los borrados y el tamaño que tiene la tabla. Otra sección del TP dice, bueno, la función de hashing es genérica. Bueno, la función de hashing, para hacerla genérica, ustedes podrían buscar cualquier tipo de función de hashing que, por ejemplo, reciba bytes, ¿sí? Bytes es como lo más genérico que podría tener una computadora, ceros y unos. Entonces, además de decirles, bueno, busquen una función de hashing, asegúrense de documentar de dónde la obtuvieron para que nosotros sepamos de dónde salió esa función y si es apropiada. Van a querer quizás usar esta función que nosotros les damos así como parte del enunciado, que es cómo convertir a bytes cualquier clave comparable, ¿sí? Cualquier clave comparable, gracias a esta función, se pueden pasar a una función de hashing, como si fueran todos bytes. Y listo. No sé si alguien levantó la mano, si tengo por ahí un poco bajito el audio. Por ahora parece que no, tampoco hay mensajes en el chat. Espero estar en vivo, ¿no? Está hablando solo. Bien, las primitivas, guardar la vimos, pertenece la vimos, obtener la vimos, tiquiti, borrar la vimos, cantidad la vimos, en vivo e indirecto, muy bien. Seguimos. Ah, mirá, tenemos este de la tinta que se va borrando. Bien, me gusta. Después, itera internamente el diccionario aplicando la función pasada por parámetro a todos los elementos del mismo, ¿sí? Iterar le aplica a toda clave y dato esta función de visita y lo mismo devuelve un bool, eso significa que tiene la opción de hacer un corte, ¿sí? Es decir, nosotros podemos dejar que Bárbara maneje la iteración, que en el momento de que la función de visita de Bárbara devuelva false, entonces nosotros tenemos que dejar de iterar. Bien. Y después tenemos la forma de crear un iterador externo. Con iter diccionario le pedimos un iterador externo al hash. ¿Sí? Acá tenemos las primitivas del iterador. Como siempre, hay siguiente, si hay siguiente o no. Ver actual me devuelve la clave y el valor. Esto a veces se actualiza, pero vamos a chequear si esto está actualizado. Sí, tenemos par clave valor. Material de descargas para el hash. Sí, el ver actual devuelve el par clave valor. Está actualizado. Y siguiente va a ir avanzando hacia el siguiente elemento del iterador. Iterador debe permitir recorrer todos los elementos del hash. ¿Sí? No importa en qué orden recorremos todos los elementos del hash, pero tenemos que recorrer todos los elementos del hash. Ver actual y siguiente devuelven pánico si el iterador termina de iterar. Como siempre, hay siguiente es saber si nos falta leer algún dato, ver actual es ver ese dato y siguiente es avanzar hacia el siguiente dato. Eso por ese lado. Este esquema de iteración, ahora lo vamos a ver un ratito, pero nos permite hacer el esquema típico de creo un iterador y mientras ese iterador no esté al final, es decir, siempre que haya un siguiente, puedo ver el actual y avanzar al siguiente. Pruebas, hay que hacer un montón de pruebas para un hash, porque un hash tiene variedad de formas de comportamiento, ¿sí? Encima, los elementos podrían llegar en cualquier orden, entonces, al iterar, podrían iterarse en cualquier orden, entonces hay que probar que el diccionario está vacío, hay que guardar un elemento, pertenece, borrar, obtener, luego borrar el elemento, ver que no existe, guardar reemplazando valores, guardar un elemento, pruebas de volumen, pruebas de iterador, prueba de iterar con volumen, que el iterador ve todos los elementos, que sí, con un iterador vimos un elemento y después guardamos y reemplazamos, entonces el iterador se actualiza. Dos cosas que cambian el hecho de que las pruebas van a ir de regalo. ¿Sí? Ustedes van al sitio de descargas del material de el hash y van a ver que las pruebas están ahí. Ustedes pueden descargarse las pruebas, simplemente ya tienen las pruebas implementadas para el hash, cosa que ayuda bastante a lo que es implementar lo que es la parte del hash, el TDA hash, porque las pruebas ya están hechas, entonces ustedes pueden de repente decir, bueno, arranco el hash, le doy play a las pruebas, no funciona todavía, claro, tengo que agarrar la pala, pero tengo que agarrar la pala a lo que es el hash.go. Las pruebas sí van a regalo. Bien, eso, tema, presentación, TDA y enunciado de hash. No sé si nos queda algo, pasamos al siguiente tema de la clase.
¿Cuál debería ser el factor de dimensión en el hash cerrado? Bueno, seguramente un número entre 0 y 1, ¿sí? Para saber cuál exactamente es ese número, vas a tener que, con las pruebas que ya les damos, que además tienen pruebas de volumen, ver qué tan buen comportamiento tiene con una variedad de números y buscar, capaz, un numerito ideal en función a su hash y su comportamiento. Dice Santino, regalo para el alumno porque no tiene que hacer las pruebas y para el corrector que no las tiene que corregir. Bien, no, se sorprenderían, capaz. Hay correctores que capaz hasta que nos corrigen nuestras pruebas. Es decir, esto se podría hacer mejor. Seguramente se podría hacer mejor. Bien, dicho eso, seguimos. Vamos a presentar otra cosa. ¿Cuál es una consulta para hash abierto? Por cada lista de cada insert hash, se me fue la pregunta. ¿Cuál es el largo máximo de esas listas? En rigor no hay un largo máximo, sino que todo se maneja también con lo que es un factor de redimensión, que seguramente el límite de ese factor de redimensión sea un número mayor a 1, ¿sí? Pero en ningún caso deberíamos detectar que una lista fue demasiado larga y por esa razón hacer una redimensión, ¿sí? Eso es más tema de un factor de redimensión. Pregunta Ignacio, ¿en la ABB las pruebas también van a ir de regalo? No, en la ABB las pruebas no van de regalo. Sí tenemos un conjunto de pruebas que también les damos para que prueben la primitiva de borrar con diferentes órdenes de inserción y borrado, pero ustedes sí van a tener que implementar las pruebas. La diferencia es que, basándose en las pruebas del hash, diciendo que ambas cosas son diccionarios, ustedes pueden aprovechar bastante más lo que son las pruebas, al ser muchas de las primitivas deberían tener el mismo comportamiento, aprovechar las pruebas que ya tienen de la hash para hacer las pruebas de la ABB y a eso sumarle todo el comportamiento y nuevas pruebas que requiera el ABB. Pero sí van a tener que hacer esa parte. Ok, dicho eso, a ver, para la clase de hoy tenemos que ver una variedad de cosas sobre iteradores externos de los ABBs. Bien, entonces, hasta ahora ABB han visto todo tipo de primitivas de ABB, tanto en la teórica como en la práctica, y hasta ahora habían llegado a la parte de lo que es iteradores internos de la ABB. Los iteradores internos de la ABB tienen la ventaja de que, así como la estructura de la ABB tiene este razonamiento recursivo, los iteradores se pueden hacer de forma muy natural, de forma recursiva. Yo voy acá un par de diapositivas hacia atrás, van a ver que recorridos post-order, in-order, pre-order, son muy similares, cambiando lo que es el momento en el que nosotros llamamos a la función recursiva que hace la iteración interna. ¿Sí? ¿En qué momento aplicamos la función de visita? Antes, durante, después. Bien, vamos a ver que en los iteradores externos esto es un poquitito más complicado porque la naturaleza recursiva no le permite a Bárbara recuperar lo que es el control del estado de ejecución, ¿sí? ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos, esta es la forma típica en la que vamos a estar iterando lo que es cualquier tipo de estructura, ¿sí? Vamos a crear un iterador, si esto es un crear, tenemos un crear, ¿sí? Tenemos esto para ver si hay más elementos, entonces hay siguiente, si hay siguiente, entonces vemos el actual, sí, aplicamos lo que sea que tenemos que hacer, sí, pero esto lo tiene control Bárbara, tiene control de cuando hace cada una de las cosas. Y después vamos al siguiente para seguir al siguiente elemento. ¿Okay? En una función recursiva, si nosotros tenemos de repente un árbol y decimos, bueno, llamamos primero a izquierda, después llamamos a derecha, entonces, bueno, este llama a este, que llama a este. No hay forma de devolverle el control a la función original. ¿Sí? La función que llamó a esto, no sé, la función de iterar, si esto llamó a esto y después llamó a esto, no hay forma de decir, bueno, toma, tenés el control y fíjate cuando vos quieras, por ejemplo, ver el actual o ir al siguiente. Es una función recursiva, no se puede hacer para que el control de ejecución de este momento vuelva a la función original, va a tener que ir para atrás, llegar acá, después volver para atrás, llegar acá, y recién ahí va a volver el control de la función, pero un iterador interno lo que haría típicamente es o bien recorrer todo el árbol o recorrer todo el árbol hasta que Bárbara no haya querido seguir visitando con la función de visita. Pero no permite lo que es
tener el control de decir, bueno, yo me fijo si hay siguiente y veo el actual. Y ahora me voy a hacer otras cosas. Pasa un rato que yo estuve haciendo cositas que hacían falta, le presté atención a algo y después vuelvo y ahora, ¿sabes qué? Ahora sí quiero ver el siguiente y seguir con la ejecución. ¿Sí? Eso es algo que podemos tener que hacer, que poder permitirle a Bárbara con el iterador externo, pero es algo que no podemos implementar en función de los iteradores internos con llamadas recursivas. Bien, entonces, un gran porcentaje de la clase de hoy está destinado a ver de qué manera podemos ofrecerle a Bárbara esa funcionalidad de que tenga un iterador externo de los diferentes tipos de iteradores y recorridos, preorden, inorder, posorder y niveles. Bien, con eso vamos a empezar ahora. Haciendo una recapitulación, una forma de recordar cómo esto estaba hecho con las listas enlazadas, ¿sí? Tenemos que poder mantener el estado entre las llamadas y lo que hacemos es encapsular, acá hice un puntero, podemos decir una estructura, bueno, la estructura me gusta mejor, encapsulando una estructura, que lo que hace estructura, por ejemplo, en la lista, dice, bueno, este es el actual, la lista, este es el actual, y este es el anterior, ¿no? Entonces, mientras Bárbara no me pida hacer nada, yo no voy a hacer nada porque está la estructura actualizada. Si me pide ver actual, va a ver este. Si me pide avanzar, ahí sí hay que hacer cosas. Es decir, bueno, este ya no es el actual, ahora es este, el actual, y este ya no es el anterior, ahora este es el anterior, porque hemos avanzado, ¿no? Si me piden ver el actual, yo ahora devuelvo el 22, ¿sí? Todo esto a través de una interfaz, que es la estructura, estamos encapsulando, interfaz que dice, bueno, ver el actual, avanzar, hay siguiente, no hay siguiente. Y Bárbara puede tener el control de qué momento hacer cada una de las cosas que quiera hacer, ¿sí? Y por detrás, nosotros estamos manejando cuál es el actual, cuál es el anterior, no estamos guardando en algún tipo de estructura. Bien, dicho eso, ¿cómo hacemos para implementar esto con árboles? ¿Sí? Los árboles que se ven distintos a lo que se ve en la lista. El árbol está así, tiki tiki, creamos un iterador. Bueno, ¿cuál es el actual? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde va a haber que ir después? ¿Necesitamos un anterior? ¿Hacia dónde hay que ir? Bueno, todas esas cosas que habría que pensar cómo se hacen, requieren más lógica y de hecho usan TDAs adicionales. Alto spoiler. Bien. La idea de la clase de hoy es ver para cada uno de los iteradores cómo es el crear, cómo es el ver actual, cómo es el siguiente y cómo es que se pregunta si hay siguiente. Eso es lo que vamos a estar viendo para cada uno de los tipos de recorridos y para que sea la clase bien completa. Entonces, empezamos con lo que es una fase de preguntas. Ustedes pueden participar. Nos tenemos un iterador externo que quiere hacer un recorrido pre-order, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Esto es cómo se hacía el interno. Dice, bueno, si el nodo es nil, return. ¿Qué hace? Bueno, va al 14. Visita el 14. Esto dice que visite a la izquierda. La izquierda, entonces no es nil, visita el 14, visita el 4. Y después visita el 3. Y cuando vuelve la llamada del 3, dice, el 4 me decía que hay que llamar a izquierda, también hay que llamar a derecha. Entonces llamamos al 9, pimbi. Y al volver al 14, va hacia la derecha y dice, bueno, hay que visitar con el 22, y con el 16, y con el 24. Sigamos visitando. Pero ¿qué pasa? Esta estructura recursiva, lo único que me permite hacer es ir llamando a la función de visita. No me permite decir, bueno, para todo y decime cuál es el actual. Déjame ver el actual, pero no avances. Me dice, no, pará, yo veo el 14, y veo el 4, y veo el 3, y veo el 9, y veo el 22, y veo el 16, y veo el 24. No puedes preguntar, ver actual. Me llamaste a ejecutar todo, ¿no? Eso es algo que no se puede hacer. Bien, y de hecho, ahí está. ¿En qué orden es el orden de recorrido pre-order? Entonces ustedes me dicen, nos vamos a crear un iterador externo de este árbol. El iterador externo de este árbol, seguramente al ser creado, debería estar apuntando hacia el 14, ¿no? Entonces, me preguntan, ¿hay siguiente? Sí, hay siguiente. Por lo menos el 14 hay que visitar. Si llamo ver actual, bueno, ver actual da el 14. Luego, avanzar. ¿Hacia dónde deberíamos avanzar? Deberíamos avanzar hacia el 4. Entonces, supongamos que avanzamos y ahora el actual es el 4. El actual es el 4. Bien. Si me preguntan, ¿ver actual? Vamos a ver el 4. ¿Me preguntan, ¿hay siguiente? Sí, hay siguiente. Me piden avanzar, vamos a
avanzar hacia el 3. Muy bien. ¿Hay siguiente? Sí. Ver el actual devuelve el 3. Y ya devolvió 4, ya devolvió 14, ya devolvió 4, ya devolvió 3. ¿Hay siguiente? Sí. Bueno, anda el siguiente. Ok. ¿Cómo hago para ir al siguiente? Yo estoy en el 3. El siguiente debería ser el 9. ¿Pero cómo llego al 9? Yo estoy en el 3. ¿De qué manera podría yo hacer para decir, bueno, hacia dónde tengo que ir ahora? ¿Qué propone? ¿Qué ideas se le supone? Tengo una pregunta. Sí. No es una opción que el crear iterador no sea en tiempo constante, ¿no? Bien. Quisiéramos que cada una de las primitivas sea lo más rápido posible y, por ejemplo, evitar decir, que veo ahí por el chat, dicen, lo que podríamos hacer es meter toda una lista y permitirle a Bárbara iterar la lista. ¿Sí? Porque eso ocuparía también, a su vez, no solo ODN en tiempo, ODN en espacio. Estamos ni siquiera creando un iterador, sino que estamos simulándolo, casi. Metés todos los nodos en una lista. Eso es lo que no vamos a querer hacer. Vamos a querer iterar realmente el árbol. O sea, me gusta estar re bien las respuestas, porque, bueno, con las herramientas que tenemos a mano, esto resuelve. Pero vamos a querer hacerlo mejor. Del 3 llegas al caso base, ya que es una hoja, y por la recursividad tendría que ir hacia la derecha del 4. El tema es que no tenemos recursividad, ¿sí? Es decir, el iterador interno tiene recursividad, pero nosotros no podemos construir esto con recursividad, porque si yo voy al 14 y del 14 voy al 4 con recursividad y del 4 voy al 3 con recursividad y etcétera, 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 ¿en qué momento se detiene la ejecución de la recursividad para que Bárbara pueda ver actual, para que pueda preguntarse siguiente? Es una recursividad, no existe, ¿sí? Yo llamo la función iterar. La próxima vez que termine, o sea, vamos, línea 1, iterar, iterar, ¿sí? Línea 2, hola, no sé, lo que sea. Hasta que llegamos a hola, se hace todo el iterar y se itera todo el árbol. Por lo menos todo el árbol hasta que la función de visita vuelva a false, por poner algo. Pero el control de ejecución no vuelve a iterar. Llamamos a iterar, se recorre todo el árbol. Yo no puedo decir, pero pará, déjame ver el actual, déjame ver, no se puede, porque la recursividad hace todo. Bien. A ver. Dice, si izquierda y derecha de 3 es nil, ¿vas a der del nodo anterior? Ok. O sea, la propuesta ahí sería decir, el actual es el 3. El actual es el 3 y el anterior es el 4. Hasta ahí estamos, podríamos decir. Y vi otra pregunta que dice, ¿podría existir algo como siguiente izquierda y siguiente derecha? Podría existir, pero simplemente podemos acceder al actual punto izquierda y actual punto derecha. Eso no sería una dificultad. No sé si necesitamos, si vos lo planteás como atributos de la estructura, no sé si haría falta, Pedro. Bien. Hasta ahí tenemos un actual, tenemos un anterior. Parece que funciona. Si nosotros, después de recorrer el 3, ¿qué tenemos que recorrer el 9? Nos preguntan el siguiente. El actual deja de ser el 3 y pasa a ser el derecho de nuestro anterior. Este pasa a ser nuestro actual. Y ahí recorremos el 9. Bien. Listo. Nos pidieron ver actual devolvió 9 y nos piden, bueno, ahora anda el siguiente. ¿A dónde tenemos que ir? Ya recorrimos el 14, el 4, el 3 y el 9. Nos piden siguiente, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Cómo pasamos al 22? Sí, tenemos que ir al 22, pero ¿cómo hacemos para llegar al 22? ¿Necesitamos el anterior del anterior?
Y si el árbol tiene más altura, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior. Sí, Nicolás. ¿Podría ser una posibilidad que anterior, en vez de estar apuntando simplemente al 4, apunte a un iterador que creamos del 4? Me refiero, mi idea sería que el iterador tendría como un puntero al anterior iterador y que el de la raíz tenga un puntero a nil. La propuesta es hacer como una especie de estructura enlazada que nos ayuda a llegar hasta el comienzo del árbol. Claro. Bien. No sería descabellada la idea, porque es verdad que nos permite llegar a donde queremos llegar. Y algún spoiler que teníamos acá era que íbamos a necesitar TDAs adicionales. ¿Sí? Entonces, si bien esa idea podría cumplir con el comportamiento que necesitamos, con una pila también podemos reconstruir nuestro camino hasta donde estamos ahora. Y por practicidad vamos a elegir esa opción. La opción de tener una pila que nos permita saber de dónde venimos iterando para saber para dónde volver a iterar después. ¿Sí? Si bien conocemos la raíz, dice Ignacio, está bien, conocemos la raíz, pero ¿cómo hacemos para volver hasta todos los lugares donde tenemos que ir? No siempre vamos a tener que volver hasta la raíz. ¿Sí? Por poner un ejemplo, vamos a borrar todo, vamos a hacer un poquito de lugar. Bien, supongamos que acá tenemos un elemento y acá también. Este es el 2, este es el 1. Entonces, recorremos el 14. Pimba, 14. Recorremos el 4, 4. Recorremos el 3, 3. Recorremos el 2, 2. Recorremos el 1, 1. Hasta acá, ¿qué tendríamos? Que el actual está en el 1. El actual está en el 1. Y ese anterior que habían propuesto está en el valor 2. Ok. Después del 1 hay que recorrer el 9. ¿Cómo hacemos para llegar al 9? No sé, o sea, tenemos el anterior, tenemos el actual. El anterior es el 2, el actual es el 1. No conocemos al 3, no conocemos al 4 ni al 9. ¿Cómo hacemos para volver y encontrar dónde está el 9? La propuesta en ningún caso podría ser, bueno, empezamos por la raíz de vuelta y ¿qué hacemos? ¿Hacemos cosas parecidas pero distintas? O sea, vamos del 4 y en vez del 3 vamos al 9. De por sí, ¿cómo nos enteramos que el 3 ya tuvo su visita? ¿No? Entonces, en ese sentido, vamos a necesitar una estructura. Volvemos a cuando derecha sea distinto de nil. Ok. Bueno, pero ¿cómo sabemos que ese es el determinante del lugar donde tenemos que volver a iterar? ¿Sí? Es el tema. No necesariamente tenemos que iterar exactamente lo que es la derecha después de nil. Además de que, de por sí, en un árbol con, no sé, muchos nodos así, tenemos que decir, no, bueno, volvé a la raíz y volví a hacer todo este recorrido para recién ahí venir para acá. Y de hecho, por decir algo, este tiene la derecha distinto de nil, por decir, pero no hay que recorrer este antes de este. Entonces, volver a la raíz y empezar. Ah, mirá que este tiene la derecha distinto de nil. No, pero yo no quería recorrer el 8, quería recorrer este, el 7. ¿No? La condición, el de la derecha distinto de nil, no es equivalente a lo que yo estoy buscando. Depende siempre de en qué momento del recorrido me encuentro. Bien, entonces vamos a necesitar una estructura y vamos a necesitar una estructura que simule la recursividad, ¿sí? Simule los pasos que estamos dando para llegar a donde queremos llegar. ¿Podés usar una pila Esa estructura va a tener que ser una pila, tal cual. que registre los nodos padres por los que pasaste? La pila justamente va a ir guardando todos los elementos que quizás todavía no recorrí o estoy a punto de recorrer, pero necesito saber dónde están para continuar el recorrido a partir de ellos. Bien. Dicho eso, vamos a ver exactamente cómo se hace el iterador externo de un recorrido pre-order. Al crear
el iterador, vamos a tener que apilar la raíz, ¿sí? La raíz de nuestro árbol va a tener que ser apilado. Esta es la raíz, esta no es una pila, se apila la raíz. Bien. Ver actual, vamos a asegurarnos de que el actual siempre esté en el tope de la pila. Entonces, ver actual solamente tiene que ver el tope de la pila. De hecho, actual nunca va a modificar la estructura interna del iterador, ¿sí? Actual lo único que te hace que ver es que ver el dato. Ver actual no puede modificar el estado de la pila. Como dicen, ver actual, antes y después de ver actual, el estado de la pila tiene que ser el mismo. Porque encima me pueden preguntar varias veces ver actual del mismo actual. Se puede. Ver actual, ver actual, ver actual, ver actual. Siempre tiene que devolver lo mismo. No debe modificar el estado interno de la pila. Lo que sí debe modificar el estado interno de la pila, por ejemplo, es siguiente. ¿Sí? Siguiente, ¿qué voy a hacer? Digo, bueno, desapilo. ¿Sí? Desapilo porque ese elemento que está en el tope ya fue visto como el actual. Vamos a desapilar. ¿Sí? Y vamos a apilar el hijo derecho, si es que existe, y el hijo izquierdo, si es que existe, del elemento desapilado. ¿Sí? ¿Por qué se apila primero el derecho y después el izquierdo? ¿Tiene algo que ver con que esto sea un preorder? Para asegurarnos de primero recorrer el izquierdo, justamente. Apilamos primero el derecho, porque lo primero que se apila va a ser lo último que se apile. Si primero apilo el derecho y después apilo el izquierdo va a quedar en el tope y de esa manera logro recorrer primero el izquierdo antes de recorrer el derecho. ¿Sí? Y para saber si hay siguiente, lo único que tenemos que hacer es ver si la pila está vacía. ¿Ok? Dicho eso, tenemos un ejemplo de un preorden. Entonces, creamos el iterador. Al crear el iterador, vemos, esta es la raíz. Esta es la raíz, la pila es creada con la raíz. ¿Sí? Si me preguntan, ¿si hay siguiente? Sí, hay siguiente porque la pila no está vacía. ¿Me piden ver el actual? Bueno, es el tope de la pila, es el 14. El 14 es el tope de la pila. Si me preguntan si hay siguiente, sí, hay siguiente, ya te dijimos. La pila no está vacía, pero el actual es el 14. ¿Ok? Esto va a ser así hasta que me pidan avanzar. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente. Siguiente, ¿qué es lo que decíamos que tenía que hacer? Tenía que desapilar, o sea, esto se desapila, y vamos a apilar el elemento de la derecha primero y después el elemento de la izquierda. ¿Sí? Eso lo que hace es que quede en el tope el elemento que está a la izquierda y a la derecha quede el otro elemento. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Vimos el 14. Si me preguntan si es siguiente, la respuesta es sí, es siguiente. Me piden ver el actual es 4. ¿Ok? Si queremos hacer la operación de siguiente, ¿qué haría? Desapilar el 4, apilar su hijo derecho primero y después su hijo izquierdo. Y así es como nos quedaría la pila, con el hijo izquierdo arriba de todo. Me piden si hay siguiente, sí. Ver el actual, vemos el 3. Siguiente, quita el 3 y apila sus hijos izquierdo y derecho. Que no tiene, entonces no hace nada y queda la pila el 9. Hay siguiente, sí, la pila no está vacía. Ver el actual, vemos el 9. Y siguiente, lo que hace es desapila el 9, lo mismo, no tiene hijos, queda el 22. ¿Sí? Fíjense que el 22 es un montón, lo habíamos apilado cuando desapilamos el 14, cuando en el 14 hicimos siguiente. Pero bueno, sigue ahí en la pila, esperando a que sea su turno. Como es un recorrido preorden, desde el 14 se van a hacer todos los hijos izquierdos, incluyendo el 4, el 3 y el 9, hasta recién después de eso, hacer los hijos derechos del 14. Y ahí está el 22. Ahí siguiente, sí. Ver actual, vemos el 22. Siguiente, desapila el 22, apila el 16 y el 24. Primero el 24, después el 16, para que se vea el 16, pimbi, después se vea el 24, pimbi, y termina el proceso. Bien. Eso, con un seguimiento más o menos sencillito, vamos a verlo en un arbolito un poquito más complicado, que dice, bueno, tenemos el 6. El 6 apila primero el 15 y después el 1. Tuki. ¿Sí? El 1. Si, bueno, vemos el 1, lo que es esto, recuadro rosa, es lo que veríamos en ese estado actual de la pila. Ver actual da 6, ahora da 1, y de esa manera vamos a ir construyendo todo el recorrido. Desapilamos el 1, para avanzar al siguiente, desapilamos el 1, apilamos el 4. ¿Sí? Para avanzar al siguiente, desapilamos el 4, no tiene nada para apilar, entonces llegará el turno del 15, pero el actual da 15.
Siguiente, desapilamos el 15, apilamos primero el 16 y después el 10. ¿Sí? Esto, de nuevo, tiene estructura de pila. ¿Okay? Ver actual da 10. Siguiente, da que apila el 13 y después el 8. Entonces queda 16, 13, 8. Ver el actual 8. Siguiente, desapila el 8, no tiene hijos. Ver el actual 13. Siguiente, desapila el 13 y apila primero el 14, después el 11. Ver actual 11 siguiente, ver actual 14 siguiente, ver actual 16 siguiente, desapila el 16 y si le preguntamos si hay siguiente, no va a haber siguiente porque en ese caso la pila ya estaría vacía. ¿Sí? Tenemos el 16, ver actual es 16, si hacemos siguiente, desapila el 16, ¿sí? Está acá, no tiene hijos, entonces le preguntamos, ¿hay siguiente? No, no, porque la pila está vacía. ¿Okay? Hasta y lo que es iterador preorden. ¿Estamos bien? Iterador preorden. Sobre todo, de los tres es el más. De los tres, sí, el más sencillito. Tomar tres más. Ok. Tiki, tiki. Bien, siguiente. Ahora vamos a querer hacer lo mismo con un recorrido in order. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja del recorrido in order? Que da los elementos en orden. Entonces, de por sí, 3, 4, 9, 14, 16, 22, 24. Vamos a querer que sea el resultado de un recorrido in order. ¿Cómo lo vamos a lograr? Y acá me interesa que empecemos a ver los paralelismos que hay entre primitiva y primitiva. Fíjense lo que hace el crear y lo que hace siguiente justo después de desapilar. Bien, tenemos el crear que apila la raíz y todos los sucesivos hijos izquierdos. ¿Sí? O sea, con el elemento que estamos trabajando, apila ese elemento y todos sus sucesivos hijos izquierdos. Así como el siguiente, que lo que hace, apila el hijo derecho del desapilado. ¿Sí? De alguna manera, sí que existe, o sea, el elemento que nos falta recorrer, y también todos los sucesivos hijos izquierdos. ¿Sí? Siempre va a haber como una similitud entre el crear y la operación de siguiente. ¿Sí? ¿Por qué el crear apila la raíz y todos los sucesivos hijos izquierdos? Porque el primer elemento a ver en un iterador in order es el menor. Y el menor elemento de todo el árbol siempre está lo más a la izquierda posible. Siempre que un elemento tenga un hijo izquierdo, ese hijo izquierdo es menor a ese elemento. Entonces tenemos que recorrer, tenemos que ir corriendo hacia la izquierda todo lo que se pueda para llegar a un elemento que no tiene hijos izquierdos y recién ese elemento es el menor elemento de todo el árbol y recién ahí el apilado puede cesar. Bien, entonces por eso el crear es apilar la raíz y todos los sucesivos hijos izquierdos. Ver actual es ver el tope, ¿sí? Siempre dejamos en el tope lo que queremos ver. Siguiente es desapilar, ese elemento que en teoría ya vimos. Ver si ese elemento tiene hijo derecho, y en ese caso apilar el hijo derecho y todos sus hijos izquierdos. ¿Sí? Después de un elemento, el elemento inmediatamente mayor a ese, y lo hemos visto por ejemplo en la primitiva de borrar, cuando queremos un reemplazo necesitamos el elemento que es justo uno mayor o justo uno menor, este sería justo uno mayor, sería el que del elemento donde estamos, a la derecha, sucesivamente todo hacia la izquierda. ¿Sí? Primer paso hacia la derecha, o sea, el hijo derecho del desapilado, pero después sí, todos los sucesivos hijos izquierdos. Para ver si está al final, como siempre, verificamos si la pila está vacía. Dicho eso, hagamos un seguimiento, hacemos la creación de la pila y apilamos el 14, la creación del iterador, perdón, apilamos el 14, el 4 y el 13. Así queda esto, el siguiente sí, ver el actual 3, seguimos. Para esto desapilamos el 3, no hay nada que apilar, ver actual 4 y siguiente. Siguiente, desapila el 4, tiene que apilar el hijo derecho y todos sus hijos izquierdos. En este caso, apila 9, ¿no? Pero si el 9 tuviese un hijo como el 6 y el 5, debería quedar el 6 acá, el 5 acá. ¿Para qué? Para visitar primero el 5, tuki. El 5 no tiene hijos, no hace nada. Después visitar el 6, tuki. El 6 no tiene hijos, no hace nada. Y recién cuando volvimos al 9, ahí ver actual es el 9 y podemos seguir con siguiente, desapilamos el 9 y nos fijamos si la derecha tiene algo que en este caso no tiene nada. Con eso podemos seguir. Aquí. Tenemos el 14. ¿Hay siguiente? Sí. Ver el actual da el 14. Siguiente. Siguiente, desapila el 14, apila a su hijo derecho inmediato, pero el hijo derecho inmediato no es el que tenemos que ver. Tenemos que ver el siguiente del 14, que resulta que es el 16. Y si esto estuviese así, resultaría que sea el 15. Pero ¿cuál es? Es el elemento que de su hijo derecho
está todo hacia la izquierda. Todo hacia la izquierda. Por lo tanto, apila el 22 y todo lo que esté a la izquierda. En este caso, el 16. Al siguiente sí, pero actual 16. Siguiente desapila. Al siguiente sí, pero actual 22. Siguiente desapila. Al actual sí. Bien, el 22 desapila el 22 y apila el derecho y todos sus hijos izquierdos, que en este caso no es ninguno. Tenemos el 24, al siguiente sí, pero actual 24, siguiente desapila el 24, al siguiente no hay siguiente porque la pila está vacía. Vamos con otro ejemplo. Bien, eso quedó bien. Tenemos el 6. Creamos un iterador. Apila el 6, apila el 1. Seguimos. Siguiente, desapila el 1, apila el 4. Siguiente, desapila el 4, no hay nada que apilar. Volvemos al 6. Ver actual es el 6. Siguiente, apila el 15, interesante. Apila el 15 y tiene que apilar todos los hijos izquierdos. El 10 y el 8. Ver actual es el 8. Siguiente, desapila el 8, no apila nada. El 10. Siguiente, desapila el 10 y apila su hijo derecho, el 13, y todos sus hijos izquierdos. El 13 y el 11. Ver actual es el 11. Siguiente, ver actual es el 13. Siguiente, al desapilar el 13, apila el 14. Ver actual es el 14. Siguiente, tenemos el 15. Ver actual es el 15. Siguiente, desapila el 15 y apila a su hijo derecho 16. Ahí está el 16. Ver actual 16. Siguiente, y la queda vacía. Hay siguiente, no hay siguiente. Bien. Eso, iterador in order, que tiene la particularidad que va a ser el que van a tener que implementar para el trabajo práctico. ¿Sí? Todos hay que saber, pero para el TP va a haber que implementar el in order, que es el que nos da justamente los elementos en orden. ¿Sí? ¿Cuánto tardamos en, a partir de este árbol, por ejemplo, este, iterar cada uno de los elementos en orden? ¿Cuál fue la complejidad de hacer todo este recorrido? ODN, tal cual. Entonces, dado este árbol, hemos obtenido todos los elementos que estaban en el árbol en una complejidad ODN. ¿Bien? ¿Esto les hace algún tipo de ruido? ¿O es normal? ¿Tipo sí? ¿Todo bien? ¿Tiene sentido? ¿Todo ok? Va en contra de el teorema que nos dice en O de n log n se puede ordenar y no mejor que O de n log n. ¿Sí? Porque acá estamos obteniendo los elementos ordenados. 1, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? Va en contra de ese teorema. Los elementos de base ya tenían un orden intrínseco. ¿Sí? No es que estaban ordenados, pero sí tenían todos la propiedad de ABB. Entonces, dado esa propiedad, sí podemos obtenerlos en ODN. Y esa es la utilidad que tiene el ABB por sobre el hash. Es decir, che, si vos no necesitas ordenados, ahí podés ir rápidamente a ver los ordenados. Vas a poder hacer otras cosas adicionales aparte de eso. Pero bueno, hay operaciones que te van a tomar más, como borrar y guardar, más que el hash. Pero cuando quieras recorrerlos en orden, vas a poder hacerlo y vas a poder hacerlo rápidamente. ¿Sí? Esto no es un reemplazo ordenar. Si yo quiero ordenar, dado un árbol, digo, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo los ordeno? Se podría usar un método de ordenamiento, podría decir, bueno, si quiero pegar toda la vuelta, digo, para cualquier arreglo, lo meto todo en un árbol y hago un recorrido y ahí los obtengo ordenados. Pero eso en total, hacer n operaciones de guardado en el árbol, tendrían también una complejidad de O de n log n y de alguna manera empatamos e hicimos la mímica de lo que sería un ordenamiento, por ejemplo, Quicksort. Hasta ahí, bien. Recorrido post-order, sí, acá es donde decimos, el post-order es más complicado, porque vos estás acá en el 14 y todavía no tengo que ver el 14. Tengo que ir al 4, pero todavía no tengo que ver el 4, recién tengo que ver primero el 3, después el 9, después sí el 4, después sus hijos, y el 14 vuelvo, pero todavía no tengo que ver el 14, tengo que ir al 22, pero todavía no lo tengo que ver primero el 16, después el 24, recién ahí el 22, y por último la raíz del árbol, que es el 14, y eso es un recorrido post-order, que, spoiler, va a ser un poquitito más complicada la operatoria, justamente porque tiene esta vueltita de decir, che, todavía no, después, bien, entonces, ¿cómo funciona? ¿Sí? El crear va a tener que seguir esta lógica, que es, hay que apilar la raíz,
hay que apilar todos los hijos izquierdos y también hay que apilar todos los hijos izquierdos de todos los hijos derechos que no tengan hermanos, apilando también a ese hijo derecho, ¿sí? ¿Qué significa esto en otras palabras? ¿Sí? Porque es mucho texto. Lo que hay que hacer es ir todo lo que se pueda hacia abajo, dándole preferencia a las ramas derechas, perdón, dándole preferencia a la rama izquierda, pero si es solamente rama derecha, también hay que hacerlo. ¿Bien? Entonces, ejemplo 1, izquierda, izquierda, apilamos todo eso. ¿Sí? Como es rama izquierda, se hace. Ejemplo 2, hay que ir a la izquierda siempre. Acá, como no hay izquierda, hay que ir a la derecha. ¿Sí? Nunca nos quedamos en un nodo que tenga hijos. Entonces, tiene que ir a la derecha, y como este tiene rama izquierda, también vamos a la izquierda. ¿Sí? Y lo mismo acá. Vamos a la izquierda, le damos preferencia, pero siempre que haya derecha, si no hay izquierda, también vamos. Si no hay izquierda, vamos a la derecha. Si no hay izquierda, vamos a la derecha. Así, de esa manera, como que vamos tan en profundidad como podemos dándole preferencias a las ramas izquierdas. Eso es lo que hace, para empezar, lo que es el crear. ¿Sí? Hasta ahí hicimos el crear. Bien, ahora vamos a ver el resto, que de nuevo mucho texto, pero bueno, ¿qué cositas son fáciles? Fácil, ver actual, hay que ver el tope, hay siguiente, simplemente hay que ver que la pila, si la pila está vacía. Bien, lo difícil es el siguiente, que bueno, es parecido al crear, pero en el agregado. ¿Qué tenemos? Desapilamos. ¿Sí? Y acá hay como un apartado que es si el desapilado es hijo izquierdo del nuevo tope, ¿sí? Es decir, tenemos acá un elemento. Si este elemento es justo el tope de la pila y su hijo izquierdo era el desapilado, ¿sí? Significa que en algún momento nosotros vinimos haciendo el recorrido y fuimos hacia la izquierda hasta este desapilado. Y este desapilado tiene que ir antes del tope. Y el tope es un elemento que posiblemente se vea después en lo que es el recorrido. Pero si tenemos este desapilado, que es el hijo izquierdo del tope, este tope podría o no tener hijo derecho. Si tiene hijo derecho, entonces hay que apilar el hijo derecho. Y no solo el hijo derecho, hay que apilar todos sus hijos izquierdos o derechos, dándole prioridad a los izquierdos, hasta que ya no haya elementos. Eso es lo que dice en todo ese texto. Si estamos desapilando un elemento que es justo hijo izquierdo del tope, a partir de ese tope tenemos que ir a ver si tiene hijo derecho y hacer todo el apilado que hicimos, como lo hicimos, por ejemplo, en el crear. A partir de este hijo derecho, en vez de hacerlo a partir de la raíz. ¿Sí? Lo puedo leer textual. Todos sus hijos izquierdos y todos los hijos izquierdos de todos los hijos derechos que no tengan hermanos. Apilando también ese hijo derecho. Bueno, mucho texto, pero eso es lo que hay que hacer. Bien, entonces, creamos la pila. Apilamos el 14, el 4, el 3. No hay hijo derecho, no hay cosa rara. ¿Sí? Acá, al desapilar el 3, fíjense, el 3 es el desapilado. ¿Sí? El 3 es el desapilado, quitamos, y el tope de la pila pasa a ser el 4. Ahí se da la situación, entonces, que al ser el tope de la pila el 4, primero hay que apilar el 9. Eso es lo que hacemos en el primer avance. Como el 3, desapilado, es el hijo izquierdo del tope de la pila, apilamos el 9. Todo esto para imitar el comportamiento de que después de operar con el 3, no hay que operar con el 4, sino que primero hay que operar con el 9. ¿Sí? Toda esa vuelta para llegar a eso. ¿Sí? Tenemos el 9, desapilamos, nos queda el 4. El 9 no es hijo izquierdo del 4, entonces acá no hay que hacer ninguna cosa rara. Pero el actual da el 4, siguiente, desapila el 4, y así como desapila el 4, se da cuenta de que es el hijo izquierdo del tope. Entonces apila su hijo derecho y todos los hijos izquierdos o derechos que no tengan hermanos hacia abajo por toda la rama. Entonces, pimbi, apila el 22, apila el 16. Ver actual 16, siguiente, desapila el 16, y como el 16 es hijo izquierdo del 22, apila el hijo derecho del 22, que es el 24, y todos sus hijos izquierdos o derechos que no tengan hermanos. Entonces, ver el actual es el 24, avanzar, desapilar el 24, ver el actual es el 22, avanzar, desapilar el 22, y ver el actual da el 14, que como vimos era el recorrido post-order 3, 9, 4, 16, 24, 22, 14. Bien. Un ejemplito un poco más extenso es, bueno, empezamos por acá, y acá sí, tenemos que decir, bueno, si tiene hijo izquierdo hay que apilar la raíz, el hijo izquierdo, y como no tiene hijo izquierdo, tiene hijo derecho, que no tiene hermanos, apila el 4 también.
ver actual tal 4, avanzar, desapila el 4 y no hay que hacer nada porque no es el hijo izquierdo del tope. Tiki, ver actual es el 1, avanzar, desapila el 1, que es el hijo izquierdo del tope, entonces hay que apilar, ¿qué hay que apilar? Hay que apilar el 15, que es el hijo derecho del tope, y además todos los hijos izquierdos o los derechos que no tengan hermanos izquierdos, en este caso el 10 y el 8. Y si el 8 tuviese un hijo derecho 9, también habría que apilar el 9. Sí, eso es importante. Bien. Entonces apila el 15, apila el 10, apila el 8. ¿Sí? Apila el 15, apila el 10, apila el 8. El actual 8, avanzar, desapila el 8, se da cuenta que es el hijo izquierdo de lo que está en el tope 10, entonces apila el 13, apila el 11. ¿Sí? El actual 11, avanzar, desapila el 11, se da cuenta que es el hijo izquierdo del tope, entonces apila el 14. Ver actual 14, avanzar, ver actual 13, avanzar, ver actual 10, avanzar, se da cuenta que el 10 es el hijo izquierdo del tope, que es el 15, entonces apila el 16, ver actual 16, avanzar, ver actual 15, avanzar, ver actual 6, avanzar, nos deja la pila vacía, hay siguiente, falso. Hasta ahí, entonces, seguimiento de ejemplo del post-order. Y por último, recorrido por niveles que traen la particularidad que va a usar una cola. ¿Por qué? Porque el recorrido por niveles, en vez de tener que, ¿cómo se dice? Simular la recursividad, vamos a querer simular en el orden en el que se van haciendo los elementos. En este caso, la cola nos sirve para decir, bueno, primero todos estos, después todos estos, después todos estos, y de alguna manera, así como los vamos descubriendo, mientras antes los descubrimos, antes hay que iterarlos. Bien. Por eso, utilizando la cola, crear, calcular la raíz. ¿Sí? Ver actual es ver el primero de la cola, siguiente es desencolar y colar sus hijos. Ahora sí, primero el izquierdo, pues tiene que recorrer antes que el derecho. Y después hay siguiente, verifica si la cola está vacía. ¿Sí? Esto, vamos a dar ejemplitos. ¿Sí? Nivel 1, el 14, dice, bueno, encola 14, ve la actual 14, avanzar, desencola el 14, voy a encolar primero el 4 y después el 22. Para hacer después el 14, primero el 4, después el 22. En el 4 va a desencolar el 4 y va a encolar primero el 3, después el 9. Pero el 3 y el 9, pumba, no los va a recorrer hasta haber completado el recorrido de este nivel del árbol, que es el 22. El 22 lo recorre y dice, bueno, ahora hay que colar el 16 y el 24. Fíjense, ahí nos quedó todo este nivel ya encolado en la cola y se encolaron el resto de los niveles, pero bueno, 3, 9, 16, 24. Bien, recorrido por niveles, sencillito. Hasta ahí es todo lo que es iteradores externos de árboles con 4 tipos de recorridos. ¿Dudas? Pasamos al siguiente tema. Bien, estamos bien. ¿No tienen que implementar los 4? No. Solamente el in-order. Sí. O sea, dentro de todo, no queremos que sea muy extenso lo que es el trabajo de ABB. De por sí ya es difícil como es. Entonces les pedimos sí implementar el más útil, que es el que le diferencia del diccionario, logrando un diccionario ordenado, que es el iterador in-order. Sí, el que es por orden. Bien, bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a ver. El último tema de la clase de hoy, que nos toca, que nos compete, es iterador por rangos. Iterador por rangos es una adicional a la capacidad de iterar sobre una ABB. ¿Sí? En este caso, sabiendo que el iterador in-order siempre se itera de forma ordenada, uno podría querer iterar solamente un rango de valores. Digo, che, yo no quiero iterar todo el árbol, solamente me gustaría iterar un rango de valores, empezando por algún valor inicial hasta algún valor final. ¿Sí? Eso le vamos a llamar un desde hasta una hasta. Bien. Entonces, vamos a hacer ejemplitos de iteradores internos. Bien.
Supónganse este código, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este código? Ustedes me dicen. Suma todas las claves, tal cual. Suma todas las claves, podemos suponer las claves son números, suma todos los numeritos que son las claves. Bien, ¿qué pasa si yo no quería sumar todas las claves? Naturalmente tendría que hacer una función de visita diferente. Vamos a ver un ejemplo, por decir algo. Quiero sumar todas las claves hasta el 120. O sea, el resto de las claves más grandes que 120, esto no las quiero sumar. Bien, por alguna razón, imagínense nuestro problema, nos dice, bueno, las claves hasta el 120 inclusive son de utilidad, pero las claves de mayor al 120 no me interesa sumarlas. Esta nueva función de iteración, ¿lo logra? Punto número 1, pregunta, ¿lo logra? ¿Sí? Punto número 2, ¿les hace ruido algo? Digamos, ¿creen que hay alguna oportunidad de mejora en la forma en que esta función de visita maneja las cosas? Perfecto, ¿sí? Itera todo. ¿Suma todo? O sea, ¿hace lo que debería hacer? ¿O es que itera todo y además hace las cosas mal? El iterador interno, sí. También se implementa solamente in order. Suma solo lo correcto, pero hace pasos de más. Exactamente, ¿sí? Está iterando todo el árbol, pero sin ninguna necesidad, porque podríamos detener la iteración. ¿De qué manera? Aprovechando el return, ¿sí? Esta función de visita devuelve un bool que podría ser una condición de corte. Vamos a ver. Cambiando un poquitito así, decimos, mirá, si la clave es mayor a 120, devuelve false. Y si no, suma la clave. Bien. Pero esto no podría tener el problema de que de dejar de sumar elementos que sí quería sumar. Si yo quería sumar los que son menores a 120, pero no quiero sumar los que son mayores a 120. ¿No puede de repente aparecer un 122 y digo, uy, no, acá corto, pero dejar de sumar un 88? ¿Eso puede pasar con los elementos del árbol en este orden? Puede pasar, dicen por ahí. A ver, justifique. Ahí está, en chat lo están, ¿cómo es? Lo están revelando. Es que justamente eso no puede pasar, ¿sí? El iterador del árbol está iterando in order, ¿sí? Entonces no hay forma de que después del 122 aparezca un 88 y de hecho no puede aparecer ningún número que sea menor a 122, ¿sí? En este hipotético árbol ABB que está recorriendo in order y que además ordena por valor numérico de menor a mayor. Entonces después del 122 no puede haber ningún número que sea menor al 122, por lo tanto, este código hace lo que nosotros queremos que haga. Siempre suma las claves hasta que encuentra una clave mayor a 120 y dice, pumba, hay que cortar completamente. ¿Sí? Eso sería todo lo que tenemos la capacidad de hacer con nuestro iterador. Ahora, ¿qué pasa si decimos, quiero sumar todos los números que estén entre el 70, mira, ese 70 feo que salió, y el 120? ¿Sí? Quiero sumar desde el 70 hasta el 120, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a empezar a recorrer. El 1, no, el 1 no lo sumes. El 2, el 2 no lo sumes. El 3 no lo sumes. Y así. El 80, perdón, el 60, el 61, el 62, el 63. Todo no lo sumen, no lo sumen, no lo sumen. Ok, el 70. Ah, bueno, sí, el 70 sumalo. Tuki, 70. El 80 sumalo. El 105 sumalo. Ok. El 122. No, el 122 no lo sumes y encima deja de iterar. Sí. ¿Pero qué pasó? Iteramos un montón de elementos que no queríamos iterar. Nosotros queríamos del 70 hasta el 120. ¿Está bien? Pasamos por esos elementos, no los sumamos, pero no los dejamos de iterar. Los estuvimos iterando. La idea de iterar por rangos nace de esa necesidad de decir, che, yo quiero iterar en cierto rango y los elementos que estén fuera de este rango no me interesan. Y así como no me interesan, vamos a tratar de no iterarlos en tanto y cuanto todo lo que sea posible. Bien. Dicho eso,
empecemos a ver cómo se podría implementar un iterador interno por rangos. Bien, vamos a empezar por ahí. Bien, tenemos este dibujito, acá una fotito, que decimos, che, queremos iterar desde un mínimo de 60 hasta un máximo de 120. Bien, naturalmente, todos los iteradores internos, o en general, todos los iteradores, arrancan por la raíz. No necesariamente todavía usan la raíz como elemento, pero arrancan por la raíz. ¿Sí? Tenemos la raíz que es 100. Hasta ahí está bien, pero todavía no vamos a visitar la raíz porque tenemos elementos a su izquierda. Un iterador in order empieza visitando primero los elementos hacia la izquierda. Empieza por el 100 y se va, vamos a poner flechita en vez de subrayarlo. Bueno, che, vimos el 100, todavía no tenemos que usar el 100, pero vamos hacia la izquierda. Vemos el 50. Visto el 50, ¿qué elementos sabemos que no necesitamos iterar? Visto el 50. Los de la izquierda. Todo lo que está a la izquierda del 50 no hace falta. ¿Por qué? Porque el 50 es un número menor que nuestro desde en el rango, nuestro mínimo valor que queremos iterar. ¿Sí? Entonces, piensen que del 50 hacia su izquierda hay todo un subárbol que ahora sí tenemos la capacidad de ignorar. Cosa que antes no podíamos hacer. Antes empezábamos 10, 25, 30, 50, etc. Sin importar qué tan grande sea esa sección del árbol, nosotros nos veíamos en obligación de iterarla. ¿Sí? Con esta nueva lógica, podemos incorporar, decir, bueno, el 100 todavía no lo visité, pero lo estoy considerando. El 50, todo lo que está a la izquierda no me interesa. Nada de 50 hacia la izquierda. Bien. Dicho eso, como el 50 no está dentro del rango, el 50 tampoco va a ser visitado. ¿Qué cosas sí podrían ser de interés? Todos los elementos que estén a la derecha del 50. ¿Por qué? Porque los elementos a la derecha del 50 pueden ser mayores al 50, entonces sí nos pueden llegar a interesar. Entonces, a la derecha del 50 está el 75, que todavía no lo visitamos, pero el 75 no me permite descartar ninguna rama. Tanto sus hijos izquierdos como sus hijos derechos podrían llegar a ser interesantes. Entonces seguimos. Vamos al 60, que siendo que el 60 es exactamente el valor del mínimo, ahí es otra oportunidad de mejora. Es decir, todo lo que está a la izquierda del 60 se puede ignorar completamente. ¿Sí? Esa es una posibilidad. ¿Sí? Es decir, si el desde y si este elemento en el que yo estoy es menor o igual al desde, todo lo que está a la izquierda ya no me interesa, porque es menor al desde con seguridad. ¿Sí? Todo lo que está a la izquierda. Dicho eso, visitaremos el 60, aplicaremos la función de visita, que en este caso va a ser subrayar, y como no tiene hijos, sigue. Vuelve al 75, lo visita. Vamos a la derecha, llega al 80. El 80 no tiene hijos, lo visita. Y todos estos elementos, vamos a aclarar, los visita porque están ambos dentro del rango. Desde 60 a 120, antes de visitar un elemento hay que checar que esté en el rango. 60, 75 y 80 están en el rango, los visita. ¿Sí? 80 no tiene hijos, no puede descartar nada, pero bueno, tiene hijos, volvemos a la recursiva al 75, al 50, al 100. ¿Sí? El 100 está en el rango, lo visita. Y vamos a la derecha, pues no hay ninguna razón para no ir hacia la derecha del 100. Hacia la derecha del 100 y llegamos al 150. Nuevamente, el 150 hay algo que podemos detectar. Y es que todo lo que esté a la derecha del 150 no tiene ningún tipo de utilidad. ¿Por qué? Porque de por sí el 150 es mayor o igual a 120. No tiene ningún tipo de necesidad de recorrer todo este subárbol. Sí podemos ir hacia la izquierda, donde pueden haber elementos menores al 150. Entonces vamos al 125. Nos damos cuenta de que 125 sigue siendo mayor hasta el límite máximo. Entonces todo lo que esté a la derecha del 125 no nos interesa. ¿Sí? Yo estoy haciendo triangulitos en todas las cosas que podemos literalmente descartar. Sí vamos a ir hacia el 110, que como está dentro del mínimo y del máximo, podríamos considerarlo, y tenemos que considerar tanto sus hijos izquierdos como sus hijos derechos. Lo visitamos, volvemos a 125, está fuera de rango, no se visita. Volvemos a 150, está fuera de rango, no se visita. Volvemos al 100 y terminamos de iterar. Bien. Esa sería la forma de hacer una iteración por rangos.
¿Y qué lógica nueva estamos incorporando? Estamos incorporando. Nosotros llegamos a un lugar y ese elemento es menor que el mínimo, menor que este valor desde, que le vamos a llamar desde. Si es menor a desde, todo lo que está a la izquierda se puede ignorar. Si llegamos a un elemento y es mayor que el hasta, mayor o igual, todo lo que está a la derecha se puede ignorar. Y luego, para cada elemento, hay que visitarlo siempre y cuando ese elemento esté dentro del rango. Bien. Pero con eso, la lógica se entiende bastante bien. Acá un dibujito a mano alzada y dice, bueno, Tuki termina visitando el 60, el 75, el 80, el 100 y el 110. ¿Sí? Esta iteración es, en complejidad, bastante, a ver cómo puedo decirlo, tiene una complejidad que se asemeja mucho más y es bastante más proporcional a dos cosas. Primero, al logaritmo de n, o sea, la altura del árbol, que decimos que es el logaritmo de n, en los casos donde el árbol está bastante balanceado. En muchos casos sí tendrá que llegar hasta las hojas, ¿está bien? Llegando hasta las hojas tiene que por lo menos logaritmo de n, pero luego la cantidad de elementos que ve es proporcional a la cantidad de elementos que quedan dentro del rango. ¿Sí? Si acá el árbol, en este triangulito, tenía 1.000.000 de elementos, en este triangulito tenía 1.000.000 de elementos, o en este triangulito tenía 1.000.000 de elementos, a nosotros no nos interesa. ¿Sí? Nosotros vemos más o menos proporcional a la cantidad de elementos que sí nos interesaban. Bien, esa sería como la lógica del iterador por rangos, que nos ayuda a ahorrarnos un montón de elementos que no nos están interesando, sin importar cuántos elementos sean. ¿Okay? Por esa razón, a nosotros nos interesa la iteración por rangos, pues nos ayuda a ahorrar cosas que estamos visitando. Bien. Un esquemático del pseudocódigo, ¿sí? Acá podemos ver un esquemático del pseudocódigo de un iterador interno que no considera rangos, ¿sí? Es un poquito parecido a lo que vieron hasta la clase pasada. Les voy a dar como un tip. Me voy a decir, esta partecita del video, ¿sí? Paran ahí y dicen, pucha, están haciendo el iterador interno del árbol en este momento, están viendo el video y dicen, epa, a ver qué dice Ezequiel ahora, porque error común del árbol, ¿sí? Ustedes van a querer hacer una función de iterar, pero recomendación, hacer una función de iteración interna auxiliar que devuelva bool, ¿sí? ¿Qué es lo que va a obtener, lo que va a tener ese bool? Ese bool va a tener si el iterador interno con su función de visita ha devuelto false en algún momento. Por el momento que devuelve false a función de visita, hay que dejar de iterar. Acá, la rama izquierda, la rama derecha, hay que dejar de iterar. ¿Sí? Entonces, importante que una función auxiliar de iterador interno devuelva bool, ¿sí? Para considerar qué es lo que ha hecho hasta ahora la función de visita. ¿Bien? Entonces, esa función de visita f devuelve un booleano que nos va a interesar, ¿sí? Entonces esto hay que guardarlo. Guardarlo. ¿Cierto? Guardarlo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Entonces decimos, bueno, si el nodo es nil, ya no hay nada que recorrer acá, volvemos. ¿Sí? Un iterador interno común, iterador interno común sin rangos, va a querer iterar hacia la izquierda, ¿sí? Y va a iterar todo a la izquierda hasta que no haya elementos a la izquierda o hasta que la visita dé false. Visita de false. Luego, siempre y cuando la visita no haya dado false, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar la función de visita, guardarlo este elemento, y siempre y cuando la función de visita no haya dado false, hay que hacer todo el iterador hacia la derecha. ¿Sí? Esto fue como un repaso de cómo sería un iterador interno, además de recordarles la importancia de la función de visita y que puede dar false en cualquier momento, y eso tiene que detener toda la iteración. Pero la razón por la cual mostramos este código en este contexto es que, visto así, función de visita o no, esto es bastante sencillo. Iterar todo lo que haya a la izquierda, iterar todo lo que haya a la derecha. ¿No? Comparar con un pseudocódigo que considera los rangos. El pseudocódigo que considera los rangos va a tener que decir, bueno, si el nodo no es nil, return,
Acá, bueno, vamos a ver el tema de la función de visita, también nos va a interesar que esto sea bool, pero además de eso, acá vamos a decir if, ¿sí? A la izquierda hay que iterar siempre y cuando estemos en rango para iterar hacia la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el elemento que estamos viendo comparado con el de este, ¿sí? Con el de este, es menor, entonces no tenemos que hacer esto, ¿sí? Esto, vamos a hacer el ejemplito. Es el ejemplo donde desde era 60 y llegamos al 50, ¿sí? A la izquierda no hay que ir, ¿sí? Entonces acá esta consideración a tener en cuenta. Después, seguimos. Acá vamos a aplicar la función de visita. ¿Pero qué pasa? Vamos a aplicar la función de visita siempre y cuando la clave, ¿sí?, sea menor o igual a desde, sea menor o igual a hasta. ¿Sí? La clave para aplicar la función de visita tiene que ser parte del rango. Si no, no se puede aplicar. Bien. Y después vamos a iterar hacia la derecha, ¿sí?, siempre y cuando, acá tenemos el 150, el hasta era 120, siempre y cuando nos pase esto. Nosotros vemos el elemento y hacia la derecha no hay que ir. No hay que ir porque todo lo que está a la derecha, un elemento que se pasa, no necesitamos ver. Bien. Todo eso a considerar en este esquemático pseudocódigo de qué cosas vamos a tener que poner ahí. Además de no olvidarse que la función de visita devuelve bool. Entonces, en cualquier momento que haya función de visita false, tenemos que dejar de iterar. Bien. Hasta ahí. Todo correcto. ¿Estamos iterador interno por rangos? Perfecto. Un dato, y es que, ¿qué pasa si desde el nil o qué pasa si hasta el nil? ¿Sí? Entonces, si desde el nil queremos iterar desde el principio del árbol, ¿sí? No poner ninguna condición sobre eso. ¿Hasta cuándo? Hasta el hasta. Si hasta es nil, queremos iterar hasta el final del árbol, sin importar cuánto vale desde. Y si desde es nil y hasta es nil, es como iterar un árbol sin rangos. ¿Okay? O dicho de otra forma, iterar sin rangos es como iterar con rangos con desde y hasta nil. Guiño, guiño, reutilizar código. Bien. Seguimos. Iterar externo por rangos. Y lo último que vamos a hacer en esta clase, lo mismo, pensar cómo podemos hacer un iterador externo en vez de interno, en este caso por rangos. El iterador externo sin rangos, lo vimos un ratito, ¿sí? El caso in-order, vamos a tener que tener una pila, vamos a tener que ir apilando el elemento, y después los izquierdos, y ir apilando los izquierdos hasta llegar, bueno, vamos a verlo, pero teniendo en cuenta los rangos. Entonces, crear, apila la raíz, y esto es el recorrido sin rangos, ¿sí? Esto es lo que teníamos un ratito. Apilar la raíz y todos los sucesivos izquierdos. Ver el actual era ver el tope. Siguiente era desapilar. Apilar el hijo derecho del desapilado si existe y todos los sucesivos izquierdos. Y ahí siguiente era verificar si la pila está vacía. Bien. Pero ahora podemos ver este ejemplito y decir, bueno, ¿qué es lo que nos gustaría hacer? Vamos acá a simular nuestra pila. Bien. Entramos con el 100, ¿sí? Lo primero que voy a decir es, evitemos apilar elementos que estén fuera de rango. Los elementos que están fuera de rango no son necesarios, no los necesitamos, entonces evitemos apilarlos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llegar al 100, vamos a apilar el 100 porque está dentro del rango, pero antes de trabajar con el 100 tenemos que ir hacia la izquierda, ¿sí? Todos los sucesivos hijos izquierdos, ¿no? Ahora, en esta premisa de todos los sucesivos hijos izquierdos, el hijo izquierdo es 50, ¿no? El hijo izquierda es 50, que no es un elemento que esté dentro del rango, ¿no es cierto? Entonces acá como que se rompe eso, decir, no, yo no puedo apilar el 50, porque no tiene sentido apilar un elemento que esté dentro del rango. O sea, para mí, por lo menos, la forma más sencilla de hacer esto es evitar que en la pila entren elementos que estén fuera de rango. Entonces, ¿qué va a pasar? De la misma manera que en el iterador interno ignorábamos toda la rama izquierda del 50, vamos a ignorar toda la rama izquierda del 50. Todo este triangulito no lo necesitamos. ¿Por qué?
porque el elemento en el que estamos parados es menor a desde, entonces todo lo que está a la izquierda no sirve, ¿sí? Pero nosotros llegamos al 50 con el compromiso de iterar todo lo que sea menor a 100, antes del 100. Entonces acá estando en el 50 decimos, bueno, todo lo que está a la izquierda del 50 no sirve, el 50 tampoco, pero sí nos va a interesar lo que está a la derecha del 50. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, este proceso que nos lleva hacia la izquierda para buscar el elemento más bajo, va a tener que incluir la posibilidad de que el elemento bajo sea demasiado bajo para el desde, entonces tengamos que ir hacia el hijo derecho para descubrir elementos más bajos que el 100 que deban recorrerse antes que el 100, pero sin haber recorrido el 50. Porque el 50 nunca entró en la pila. Bien, entonces dicho eso, es entre comillas como si hubiésemos recorrido toda esa rama izquierda, entonces hubiésemos desapilado el 50, entonces tenemos que ir hacia la derecha. Pero todo esto, de alguna manera, lo estamos haciendo directamente para crear, ¿cómo se dice? Para crear el iterador. ¿Bien? Esa es la razón por la cual, de nuevo, la estructura de código de lo que es el crear, de lo que es avanzar, el método de siguiente, son muy similares, por lo tanto sería esperable que ustedes tengan una función auxiliar que haga eso, tanto para el crear como para el siguiente. ¿Okay? Dicho eso, esto es como si hubiésemos desapilado el 50, que no lo hicimos, pero es como si lo hubiésemos hecho, y llegamos al 75, que está dentro del rango, entonces lo apilamos, pero de nuevo tenemos el compromiso de ir todo hacia los hijos izquierdos, todo lo que se pueda. Entonces, vamos hacia la izquierda y llegamos al 60, que como es igual al rango, no tiene sentido ir hacia la izquierda, y ahí se detiene. ¿Sí? Incluso si acá hubiese un 55 como hijo izquierdo, no tiene sentido ir hacia el hijo izquierdo porque 60 ya es el límite del rango. Bien, entonces tenemos el 60, está en la pila, ahí es donde terminó la primitiva de crear. ¿Sí? Paso 1, crear, recién ahí terminó. Bien, para este árbol en particular. Vamos a borrar. Bien, ahí terminó el crear. Esa rayita se me fue. Bien. Ahora, vamos a preguntarse el siguiente. Sí, hay siguiente. Podría no haberlo. Si todos los elementos están fuera de rango, capaz no hay ningún siguiente. ¿Sí o no? Mínimo, vamos a hacer otro ejemplo, Mínimo 305, máximo 900. ¿Sí o no? Creo el iterador mínimo 305, máximo 900. Se crea y queda la pila vacía. ¿Sí? ¿Hay siguiente? No, no hay siguiente. Acabo de crear un iterador sobre un árbol que no está vacío, pero hay siguiente, me da false. ¿Por qué? Porque no hay siguiente. Porque nada entró a la pila, porque nada está dentro del rango. ¿Sí? Cosas a considerar. Bien. Hasta ahí estamos bien. Entonces, en este caso, sí, creamos el 60. Creamos el rango 60-120. Creamos. ¿Hay siguiente? Sí. ¿Cuál es el siguiente? El 60. Vamos a ver el actual. Vemos el 60. Avanzar. Avanzar. Desapila el 60. Y Tuki. Desapila el 60. Y como no hay hijo derecho del 60, no hay nada que apilar y listo. Bien, seguimos. ¿Hay siguiente? Sí. Ver actual, 75. Avanzar. Avanzar. Desapila el 75. ¿Sí? Y se fija si hay hijo derecho. Hay hijo derecho, que es el 80. El 80 está dentro del rango, entonces lo apila. Si el 80 tuviese hijos izquierdos, apilaría los hijos izquierdos siempre y cuando estén dentro del rango. En este caso no los hay, pero si los tuviera, lo haría también. Bien. Dicho eso, ahí termina el avanzar correspondiente al 75. ¿Hay siguiente? Sí. Ver actual, vemos el 80. Avanzar. Avanzar quita el 80 y si tuviera hijos derechos, los consideraría siempre y cuando estén dentro del rango. ¿Hay siguiente? Sí. Ver actual da el 100. Avanzar quita el 100 y ¿qué es lo que hace?
avanza hacia el derecho, que es el 150, y todos sus hijos izquierdos es lo que dice que tiene que hacer el apilar. Pero el 150 está fuera de rango, entonces no lo apila, va hacia la izquierda. ¿Sí? Hacia la derecha sabemos que no vamos a ir, y de hecho al no apilar el 150 ya aseguramos no ir hacia la derecha. El 125 está fuera de rango, entonces lo mismo, hacia la derecha no vamos a ir, ¿tuki? Y va hacia la izquierda, que ve el 110, apila el 110. Bien, pero por un segundito voy a agregar un caso, voy a hacer lo siguiente, para que se entienda bien. Vamos a, hasta ahí. Ahí habría terminado el avanzar desde el 100 hasta el 110, agregar el 110 y listo. Pero, para darle un poco de matiz al ejemplo, imagínense que esto en vez de 115, 125 sea 115. Así terminamos de ver ese ejemplo. Bien. Entonces, vamos a volver a hacer esto. Acá estaba el 100, avanzar. Desapila el 100, vamos al 150. Sabemos que no tenemos que ir a la derecha, pero tenemos que ir a la izquierda. El 150 no se apila, pero se apila el 115. Uy, tinta que desaparece. Se apila el 115 y nosotros estamos en el proceso de apilar todos los izquierdos. Entonces se apila el 110. Todo eso está dentro del rango. Ahí termina el avanzar del 100. ¿Sí? ¿Hay siguientes? Sí. Ver actual da 110. Avanzar, quita el 110, no hay hijo derecho, no hay que hacer nada. ¿Hay siguiente? Sí. Ver actual da el 115. Avanzar. Avanzar, quita el 115 y intentaría ir hacia la derecha el 115. Voy a decir, mirá, podría estar el 116, el 117, el 118, el 119, el 120, podrían estar hacia la derecha. Va hacia la derecha, ve el 130. En el 130 dice, bueno, el 130 yo no lo voy a apilar, pero capaz a la izquierda del 130 hay algo. ¿Sí? De hecho, acá podría estar el 118, por decir algo. Pero bueno, en este caso no está el 118. Entonces, vamos a borrar. No apila el 118, a la derecha no tiene sentido ver, y listo. Quitó el 115, quedó la pila vacía. Me pregunta si hay siguiente. La respuesta es que no hay siguiente. Creo que... bueno, y acá hay toda una explicación de cómo sería el proceso, que bueno, la puedo dejar de tarea para que la lean. Yo la voy a leer ahora en un ratito, como para asegurarme de que no haya ninguna discrepancia entre lo que dije y lo que está escrito. Pero bueno, dicho eso, está el seguimiento de ejemplo, que como tenemos 4 minutos se puede hacer. Entonces vamos ahí. Bueno, se ve. Desde el 8 hasta el 14. Vamos al 6. Sabemos que no tenemos que ir hacia la izquierda. Entonces va hacia la derecha. 15. Hacia la izquierda podrían haber elementos dentro del rango. 10. 10 está dentro del rango, se apila. 8. 8 está dentro del rango, se apila. De ahí llegamos. Ver el actual da 8. ¿Hay siguiente? Sí. Ver el actual da 8. Siguiente. Siguiente, desapila el 8 y no hay nada que apilar. Queda el 10. ¿Hay siguiente? Sí. Ver actual, 10. Avanzar. Avanzar desapila el 10 y podrían haber elementos a su derecha que están dentro del rango. Entonces va hacia la derecha, el 13 lo apila, el 11 lo apila. ¿Sí? Es un caso donde apila todo lo que recorrió. Ahí estamos. El 11. ¿Ver actual? ¿Hay siguientes? Sí. Ver actual, 11. Avanzar. No tiene hijos derechos, no hace nada. ¿Hay siguientes? Sí. Ver actual, 13. Avanzar. Avanzar desapila el 13. Como tiene elementos a la derecha, los analiza. Están dentro del rango, apila el 14. Si hubiesen hijos izquierdos del 14, si hubiesen hijos izquierdos del 14, capaz podrían también apilarse. ¿Sí? Hay que apilar los hijos, todos los izquierdos, no sé, 13,5. Se me fue el 3. 13,1. ¿Sí? Todos los sucesivos hijos izquierdos siempre y cuando estén dentro del rango. Bien. Ahí siguiente, sí, ver actual 14, pimbi. Y ahí terminó la iteración, cosas que no se recorrieron, no se recorrió esta rama, no se recorrió esta rama, porque son elementos que definitivamente están fuera del rango. Bien. Pimbi. Y se me piden iterar desde el 9 hasta el 14. ¿Ok? Sí, podemos verlo, ¿no? Se crea el 6. Es muy pequeño. No tiene sentido a la izquierda, toda esta rama se va. Vamos hacia la derecha. El 15 podemos ignorarlo, pero tenemos que ir hacia la izquierda. El 10.
El 10 se apila, vamos hacia la izquierda, el 8 es muy pequeño, entonces todo lo que estuviese a su izquierda se ignoraría, todo lo que esté a su derecha nos puede interesar. Va a la derecha, no hay nada, vuelve, listo, apiló el 10 y después el resto se comporta de la misma manera. Bien, esa es la última diapositiva. Ustedes me dicen, dudas, preguntan. ¿Estamos bien? Bueno. Estamos bien, entonces voy a ir deteniendo la grabación. Un saludo a quienes nos ven en diferido y nos estamos viendo en la clase del lunes. Buen fin.